En el universo de Halo, la humanidad no siempre peleó contra el Covenant, los Flood o los Forerunner. Años antes del inicio de estos conflictos, la humanidad peleaba contra sí misma. La insurrección es el nombre que se le dio a un gran colectivo de grupos rebeldes de las colonias exteriores, los cuales se oponían al régimen del gobierno unificado de la Tierra, manteniendo una guerra civil no declarada que tendría su principal apogeo entre el año 2494 y 2525. Esta se desataría debido a que las colonias exteriores estaban en la búsqueda de mayor libertad e incluso independencia total del gobierno unificado de la Tierra, el cual otorgaba mayor preferencia a las colonias interiores. Se emitieron protestas e incluso declaraciones de independencia, pero solo obtuvieron negativas, bloqueos comerciales, sanciones económicas, aumento de impuestos e intervenciones militares, los cuales causaron grandes tensiones entre la población de las colonias y el gobierno. En un principio, las acciones que los rebeldes emprendieron en contra de la autoridad no iban más allá de simples protestas, pero a medida que la disconformidad y las tensiones iban en aumento, los actos realizados por los rebeldes podrían ser considerados extremistas, al punto que el Comando Espacial de las Naciones Unidas, o UNSC por sus siglas en inglés, tuvo que intervenir con todo su poder militar. Y a pesar que la mayor parte de las motivaciones de estos grupos se suscitaron en las últimas décadas de la era colonial, las causas y orígenes de estos los podemos encontrar hasta siglos antes de los acontecimientos actuales de la historia. Para entender mejor este conflicto, debemos remontarnos años antes de la era colonial, cuando la humanidad solo había habitado los cuerpos celestes de su sistema solar. Es aquí donde se llevó a cabo un conflicto llamado la Guerra Interplanetaria, en la cual, debido a la sobrepoblación de la Tierra y el gran desabasto de recursos, tres facciones se enfrentaron: los Coslovicos, que mantenían la ideología comunista, los Freeden, de la ideología fascista, y las Naciones Unidas, las cuales mantenían un estricto orden en el sistema solar. Esta guerra se desarrollaría entre el 2160 y el 2170, culminando con la victoria de las Naciones Unidas y la creación del gobierno unificado de la Tierra. Es en esta guerra donde se introducirían los primeros conceptos de batallas espaciales, así como las primeras investigaciones de bioaumentaciones en soldados, las cuales serían las raíces del Proyecto Orión. Los años pasaron y aún con la guerra interplanetaria terminada, el nuevo gobierno unificado tenía que lidiar con la sobrepoblación, el disgusto de la sociedad ante la guerra pasada, las tensiones y la falta de recursos. Todo apuntaba a que un gran desastre social estaba a punto de ocurrir, pero para sorpresa de todos, un gran invento se desarrolló. En el año 2291, más de un siglo después de la guerra interplanetaria, un grupo de científicos liderados por Tobias Fleming Shaw y Wallace Fujikawa desarrollaron el primer motor de desliz espacial que permitiría a la humanidad viajar y colonizar nuevos mundos. Los primeros viajes eran tardados y llegar a una nueva colonia podía tomar incluso varios años. En un principio, los elegidos para ir eran estrictamente seleccionados por el gobierno, ya que no se pretendía enviar personal que pudiera causar alborotos o estuviera en contra de las ideologías. Los colonos debían trabajar para construir nuevas sociedades, a las cuales con el tiempo se enviaron más personas. De esta manera, lograron controlar la sobrepoblación en el sistema solar. Con el pasar de los años, los primeros planetas en ser colonizados, los cuales eran los más cercanos a la Tierra, serían conocidos como las colonias interiores. A medida que se iban colonizando o terraformando mundos descubiertos, la falta de recursos volvió a aparecer, por lo cual se decidió buscar mundos más lejanos, que pasarían a ser conocidos como las colonias exteriores. Estos mundos por lo general se centraban en la extracción de recursos, como el caso de Harvest, el cual era un mundo centrado en la agricultura. A diferencia de los estrictos requisitos para viajar a una colonia interior, las exteriores solo buscaban mano de obra, por lo cual las medidas de reclutamiento eran más flexibles, dejando pasar incluso a criminales menores. También se daba el caso que muchos falsificaban sus documentos o viajaban de una manera ilegal para huir de un cargo criminal. Las poblaciones de las colonias exteriores eran más reacias a seguir la autoridad, teniendo problemas sociales con mucha más frecuencia que las colonias interiores, las cuales con el pasar de los años dependían cada vez más de los recursos de las colonias exteriores, que a su vez pedían mayor libertad e independencia.
Esta tensión entre colonias llegó a un punto que los habitantes de las colonias interiores se sintieran amenazados y el gobierno unificado de la Tierra y el mando del UNSC realizaron intervenciones militares a los mundos, lo cual causó que varios movimientos insurgentes se llevaran a cabo. Con el pasar del tiempo, los mismos líderes de las colonias se terminarían afiliando a estos movimientos. En el año 2491, el Dr. Elias Carver presentaría ante el alto mando del gobierno una serie de teorías sobre un próximo conflicto entre colonias, al cual llamó los descubrimientos Carver, que se resumen en una oración. A menos que se estabilice la situación política, preferentemente por la fuerza, el gobierno se derrumbará y la guerra civil rasgará la sociedad humana. En ese entonces Carver propuso una presencia militar absoluta en las colonias exteriores, reprimiendo cualquier tipo de movimiento que amenazara el orden social. Sin embargo, sus ideas fueron rechazadas y fue echado de la presentación ante el alto mando. Esto fue debido a que la presencia militar absoluta podría poner en peligro la estabilidad social y por lo tanto afectaría la economía entre los sistemas. Irónicamente, sus teorías terminaron siendo ciertas. Se podría decir que hubieron dos incidentes que desataron por completo la guerra de la insurrección: el incidente de la Isla Lejana y el incidente Calisto. Como dije al principio, los primeros actos de los rebeldes no pasaban de protestas, pero a medida que las tensiones políticas y sociales iban creciendo, los actos se radicalizaron, al igual que más personas se iban uniendo a la causa. La Isla Lejana era una colonia exterior donde gran parte de la población terminó levantándose en contra del gobierno. El código Bandersnatch es usado por el UNSC para denominar un planeta con un gran riesgo radiológico. Se usó varias veces en la guerra contra el Covenant tras la cristalización de un planeta, pero solo se sabe de una ocasión en que el UNSC usó este código antes del conflicto con el Covenant, siendo este en la Isla Lejana. No cabe duda que a lo largo de la guerra, la insurrección cometió terribles actos, crímenes contra la humanidad. Sin embargo, el UNSC no se quedó atrás. Al no poder controlar la rebelión masiva de la Isla Lejana, en el año 2492, el alto mando del UNSC ordenó un bombardeo nuclear masivo. El resultado, la destrucción total de la colonia. No hubo ningún sobreviviente, ni rebeldes, ni civiles. El código Bandersnatch fue decretado al considerarse el mundo de la Isla Lejana como un riesgo radiológico. El UNSC y el gobierno unificado de la Tierra creyeron que este incidente reprimiría cualquier idea de rebelión, al mostrar qué pasaría si se llegaran a sublevar en contra de ellos. Sin embargo, tuvo el efecto opuesto. A menudo, este incidente está citado como una de las causas de la lucha de los insurreccionistas. Años después del incidente, el alto mando del UNSC, el Gobierno Unificado de la Tierra y la Sección 2 de la ONI trataron de borrar las evidencias de los acontecimientos de la Isla Lejana. La almirante Sherin Osman creía que el caso era solo propaganda insurreccionista hasta que leyó el archivo. Pero tras la destrucción de la Isla Lejana, lo que terminaría por detonar la insurrección fue el incidente Calisto, donde el legendario almirante Preston Cole, en ese tiempo, el teniente Cole, tendría sus inicios como uno de los elementos más importantes del UNSC. Con esto concluimos esta primera parte de la historia sobre la insurrección. En la segunda parte veremos el incidente Calisto, la operación Trebuchet, el programa Spartan 2, la operación Talon y la aparición del Covenant. En los siguientes días, subiré un video sobre la fortaleza Moth Cailin del universo de Game of Thrones. Aquí les dejo la lista de los siguientes videos que iré subiendo. Si tienen alguna sugerencia, pueden ponerla en la caja de comentarios. Aquí se despide un fan más de Halo y otros universos. Hasta la próxima.